Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y tenemos un invitado especial, Mati, que es el hermanito de Juli. Y realmente este video lo hacemos porque hemos visto muchas mamás que nos han preguntado sobre cómo podemos enseñarle a los hijos que no tengan miedo al dinero, que aprendan a emprender sin miedo a equivocarse, que no tengan miedo a equivocarse, si a veces tienen esta pena como de hablar sobre el dinero, cómo quitar esa pena, cómo quitar ese miedo. Y también queremos tocar un poco el tema de cómo se puede hacer de manera natural, porque a veces también llegan otras mamás que también sin una estructura, sin un idioma, sin una manera de cómo explicarles a los hijos. Y a veces terminan haciendo ideas como la parte de, sí, de pagar por tareas en la casa o ponerlos a emprender, digamos, vendiendo un puestito de limonada, digamos, vender galletas, que todo esto, si bien es cierto, es algo bonito, es una experiencia bonita para el hijo, pero puede a veces ser algo frustrante, puede ser algo no bonito. A veces mamás y papás llegan con miedo a emprender porque no aprendieron ellos, entonces le tienen un miedo a emprender, no les enseñan a sus hijos. Y hoy queremos quitar todos estos mitos, empezar a buscarle el cariño y lo bonito a emprender, a generar dinero ayudando a los demás. Y qué mejor que Mati, que ahorita pues también está empezando con todo esto del mundo del dinero. Mati tiene ahorita, ¿cuántos años tienes, Mati? 14 años. 14 añitos. 14 Bueno, ahí años. perfecto. Porque también esto es otra cosa que también hemos visto, que muchas mamás nos preguntan que si ya es muy tarde. Ya es muy tarde para educar a mi hijo, para aprender, y realmente nunca es tarde. El mejor momento siempre para sembrar un árbol fue hace 20 años y el segundo momento es ahorita. Entonces, aquí, Mati, contanos un poco cómo ha sido tu relación ahorita del dinero en estos 14 años. Y también presentate. Bueno, los 14 años, ha sido probablemente como muchos niños, que bueno, ahí uno medio va como que escuchando mucho, como los papás ir hablando ahí como acerca del dinero, de las finanzas o de emprender, pero bueno, uno ahí está como muy confundido y uno todavía sigue como con este mismo pensamiento de como que todavía hay que esperar a ser como que más grande para empezar a emprender, pero durante estos años me he estado empezando como que a dar más cuenta que ya en realidad entre más joven uno ya puede empezar a aprender y emprender más, ganar dinero, no necesariamente teniendo como que un trabajo así 100%, sino como que aprendiendo, pidiéndole ayuda a los papás o a diferentes personas. Andrés a mí siempre me dice que cualquier cosa como que con uno pueda ayudar es como que perfecto para ya ir como que aprendiendo acerca de ya cómo emprender, porque todo la forma de emprender y de ganar dinero es aprendiendo y ayudando a las diferentes personas. Súper. Súper. Gracias, Marta. Entonces, bueno, Julio ahorita nos va a explicar un poco de lo que vamos a ir hablando hoy Ujú. y empecemos. Empecemos entonces. Bueno, creo que hoy es un tema súper importante de conversar. A veces tenemos este dilema de si mi hijo va a querer ser emprendedor, si no va a querer, si va a querer tener algún emprendimiento en su futuro, cómo le enseño yo para, si quisiera, cómo manejar su dinero para que no entre en alguna deuda después o va a llegar a tener un trabajo, etcétera. Entonces hoy vamos a hablar un poco de esto, ¿verdad? De cómo enseñarle a los hijos a pensar como emprendedores, aunque no se quiera tener un negocio. Cómo tener esta mentalidad, aún así, si el niño no quiere tener un negocio propio, ¿ok? Cómo es más el mindset. Entonces, esta fue la pregunta que se nos vino a la cabeza para el podcast de hoy con Mati y es realmente una gran pregunta. Porque realmente si lo llegamos a pensar bien, no se trata de que nuestros hijos monten una empresa. Se trata de algo muchísimo más profundo, que es que aprendan a crear valor, como decía Mati, a aportar el valor para ayudarle a las otras personas con lo que tienen y que se sientan con esa capacidad de aportar algo útil y que entiendan desde pequeños cómo funciona el mundo real ya allá afuera de las canchas, ¿verdad? Y hoy queremos hablar de eso, de lo que pasa cuando un chico realmente ve que alguien paga por algo que él mismo creó y de ese valor, ¿verdad? Que él aportó, ya sea a nivel familiar, a nivel de comunidad, etcétera. Y de cómo eso puede cambiar
esa parte de la seguridad, de cómo va creando esta parte de tener más seguridad en él mismo y ir cambiando esta mentalidad para ir desarrollando más capacidades y así ir cambiando un poco la forma de ver el dinero, que esto va a influir en un montón de decisiones que va a tener en su futuro. Y también queremos hablar un poco sobre cómo se puede activar, ¿verdad?, esta chispa desde la casa, aunque no se tenga ninguna empresa, ¿verdad?, aunque las personas no tengan una empresa, aunque tu hijo tal vez sea un poco tímido, ¿verdad?, o no tenga como tanta confianza en él mismo, y aunque no se sepa por dónde empezar. Entonces, realmente pensar como emprendedor no es solo vender galletas o limonadas en una feria, es muchísimo más que eso, y es enseñarles a detectar esos problemas y aportar soluciones Sí. para ganar un poco más de confianza. Y también otra cosa muy importante es darles esa herramienta que no se enseña en ninguna escuela, ¿verdad? Y que puede cambiar realmente la vida para siempre, porque las finanzas es algo de todos los días. Siempre tomamos pequeñas o grandes decisiones con respecto al dinero todos los días de nuestras vidas. A veces no somos conscientes de eso y eso puede tener un gran impacto en los resultados que tenemos. Entonces, creo que eso es súper importante. Tal vez aquí podemos hacernos algunas preguntas, Ujú. ¿verdad? Para crear un poco de conciencia o Exacto, cosas que sí. las personas se llegan a preguntar. Exacto, estas preguntas puede ser algo muy común que se pueden preguntar las mamás. Algunas clientas algunas clientas mamás que nosotros ayudamos se preguntan esto y realmente tienen estas, nosotros nos gusta decir preguntas incómodas, porque el tema del dinero, Mati, y vos podrías decir ahorita qué tan cómodo es hablar de dinero, digamos, o no sé, digamos, en tu familia voy a dar un poco de contexto, porque Mati vive es hermanito de Juli, pero el papá de Mati, que es el papá de Juli, vive con la mamá de Mati en la playa, viven en Tamarindo. Entonces, ¿cómo hablan ustedes de dinero? ¿Es algo común que se hable de dinero? ¿Ves que tus amigos hablen de dinero o no tanto? Bueno, mi mamá tiene una empresa, ella tiene una empresa, se llama Pitaya Education, es como un centro de ayudas para ayudar como que a todos los niños que tienen como algún tipo como de dislexia o diferentes como que problemas en las escuelas que les está costando como, no sé, algún tipo de cosa. Así que bueno, probablemente ya teniendo un familiar que tenga una empresa y que emprendan, es mucho más común empezar a hablar acerca de el dinero y así, porque ellos ya tienen uno, mi papá también se encarga mucho de esa parte financiera y entonces sí es muy común hablar de eso en la casa porque es principalmente lo que hacemos. Después con mis amigos, bueno, muchos de ellos básicamente como que de vez en cuando hacen como que algún tipo como de trabajo, no sé, como algunos son como voluntarios en algún lugar o les piden como a sus papás como lavar los carros, pero tampoco es así como que algo mucho más como hay, mucho más allá de lo que ellos hacen, solo como trabajos básicos y así. Súper, gracias Mati por compartirlo. Y lo decimos porque también ese mismo preguntas, bueno, ese tipo de preguntas son las que a veces vemos en las mamás y en los papás. Y estas son, digamos, como se preguntan, como, ¿será que estoy criando un hijo que solo espera que se le dé, pero que no sepa Sí, crear? Esto es como sí. el merezco todo y solo porque existo deben todo y a veces se confunde por el cariño, porque obviamente uno ama a Sí, los hijos y a los papás igual, pues uno cree que les está dando lo mejor, pero al final tal vez puede que no sea la mejor opción porque todo se les facilita. Entonces tienen esta preocupación a veces estas mamás. Otra cosa es que también quieren que su hijo sepa a ganar el dinero, que empiecen a manejar el dinero, pero que no saben cómo. O sea, no saben que no quieren que suene feo, no tienen como un idioma de cómo hablar del dinero. A niños, por ejemplo, cuando son niños pequeños, tienen otro tipo de idioma, porque uno no puede hablarle de emprendimiento, o tablas de Excel o de ganancias. Entonces eso lo vamos a ver ahorita más a detalle en este video que estamos haciendo. Y otra cosa que también es que, pues, que los hijos a veces son tímidos. Y esto realmente te puede servir porque, o a la mamá que está viendo esto, es porque a veces muchos niños, pues sí, entran con poca confianza, no tienen confianza en lo que están haciendo y a veces
pueden tener esta timidez de no salir adelante o de no Ujú, hacerlo sin miedo. Otra cosa es que a una mamá puede que diga, como a veces siento que si no le enseño yo, va a aprender a golpes más duros después. Y es lo que pasa muchas veces, que creo que estoy haciendo bien las cosas, pero no quiero que pase por los errores que yo cometí y no llegar a los 30, 40 años con errores que fueron muy caros en dolor de cabeza o de dinero. ujú. Ujú. Ahora pasemos a la siguiente pregunta que es súper común, que es, bueno, ¿qué pasa si nunca se aprende a crear valor? ¿Verdad? Entonces, también algunas mamás se preguntan, ¿y si crece pensando que el dinero solo viene del esfuerzo de otros o no entienden cuál es el verdadero valor del dinero? Eso es demasiado común. Ujú, Entonces, ¿qué es lo Bueno, que pasa? Que a veces los chicos crecen viendo un mundo donde todo ya está hecho, donde la comida aparece en la mesa, no se entiende cómo es que los papás llegan a comprar esa comida, ¿verdad? Como de dónde viene el dinero que utilizan para eso. Las cuentas nada más se pagan solas o ni siquiera se piensan las cuentas, simplemente en la casa hay luz y agua y todos los servicios porque sí, ¿verdad? Y ya. Los regalos llegan, a veces es muy común, yo me acuerdo chiquitita también que a mí y mis abuelos me daban plata y así, pero no había sí, ninguna razón, nada igual, más me igual. daban. Ajá. ¿Cómo Bueno, te pasa a vos, a mí Mate? cuando, a mí cuando me daban dinero o así, ya Ujú, como cuando llegaba a ser mi dinero, empecé como que a aprender mucho, como que bueno, uno se va por el supermercado o así, uno le va diciendo a mi papá como esto y esto, porque obviamente la plata no viene de uno, pero digamos, ajá. yo cuando tengo mi dinero lo valoro mucho más y no es como que voy escogiendo así, sino como que no Ujú, sé, cuando me voy a comprar algo de mi plata, tengo como que pensar unos cuantas veces para saber cómo funciona y si me va a quedar y cómo ujú. funciona el precio y así, porque tampoco quiero estar como que gastando. Así que uno ahí también empieza a aprender mucho el valor de su dinero y no andarlo como así gastando como si fuera cualquier cosa. Ujú, claro, eso es súper importante. Bueno, y ahora tal vez más adelante nos puedes contar como algunas experiencias, ¿verdad? Como la del reto que hicimos hace poco, Ajá. del MasterChef, de cómo manejaste tu dinero en esa situación también, Ujú. ¿verdad? Y lo bonito, Mati, lo que decís es cierto porque uno valora más cuando uno tiene lo propio, o por lo menos cuando uno aprendió a crear valor, que es lo que queremos aquí como dar a entender que el dinero no viene solamente de, digamos, de Santa o de que se lo regaló papá o los abuelos y porque no se entiende, o sea, el dinero sí, ya lo tengo, pero lo voy y lo gasto, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con esa creencia porque si el dinero viene y después lo gasto, significa que eh, si mamá no No lo está o papá aprecio. no está, después lo pido del banco o lo pido de que, no sé, Santa Claus se convierte en el banco y quiero este carro. Antes era tal vez un juguete, una bicicleta, pero después es un carro. Y Dave, ahorita, ¿cómo puedo conseguirlo? Que me den el dinero. ¿Cómo me dan el dinero? Pues el banco felizmente da el dinero. Ujú. Entonces Y uno sigue cuando, con una bicicleta que es un carro. cuando uno empieza como que a trabajar y así, uno se acuerda como de todo lo que tuvo para trabajar y ese dinero, uno obviamente no lo va a gastar así como si fuera nada, porque después uno se pone a pensar todo el trabajo que influyó tener esa cantidad de dinero y lo tenés que empezar a usar como a cosas que sí valen la pena. Exacto. Y Exacto. eso es lo bonito. La idea acá es aprender que el dinero viene de crear valor, de ayudar a los demás y aprender también de que el dinero que uno recibe, generalmente uno al inicio lo recibe por cambiar tiempo, porque el tiempo que yo dure generando valor o ayudando en el trabajo, en lo que esté haciendo en emprendimiento, yo voy a retribuirlo con dinero. Entonces, si yo estoy gastando ese dinero y quiero tener más dinero, significa que voy a gastar más tiempo. Entonces, esos billetitos que se están yendo son billetes de tiempo, digámoslo así, porque para poder volver a obtenerlo tengo que utilizar tiempo. Ujú. Sí, y otra cosa importante acá es qué sucede o qué podría llegar a suceder si un chico o una chica realmente no aprende a crear este valor, ¿verdad? Y entender que, como dice Andrés y lo que estamos hablando ahorita, cómo el dinero al final es una herramienta de intercambio de valor. Yo estoy encontrando una necesidad o algo que una persona necesita o una solución a un problema y yo estoy haciendo algo para aportar valor o solucionar ese problema. Y a partir de eso yo tengo una retribución a cambio de ese valor que yo
que yo aporté, ¿verdad? Sea cual sea, hay demasiados tipos de valor. Pero, ¿qué es lo que sucede si no se puede llegar a ver de esta forma? Bueno, primero, que se puede llegar a crecer esperando que alguien más les resuelva los problemas, ¿verdad? Entonces, yo no aporto valor, nada más espero como que los demás resuelvan mis situaciones y yo no estoy consciente de lo que tengo que empezar a resolver para ser una mejor persona y también para ayudarle a los demás. Y también entrar al mundo laboral sin saber vender ni comunicar lo que se sabe hacer. Y esto es realmente demasiado común. Nosotros hablamos mucho de lo que es el ciclo de creación de valor, que es, bueno, tengo, tengo que tener ciertos retos saludables que me ponen en una situación un poco incómoda tal vez al principio, pero eso hace que yo precisamente crezca más mi confianza y a partir de esta creación de confianza yo puedo desarrollar nuevas habilidades que hacen que yo pueda ir generando más valor. Pero para eso tengo que estar en esas situaciones incómodas o hacer cosas que tal vez no he hecho antes, ¿verdad? Y entonces eso es una habilidad muy buena porque ya luego cuando se llega al mundo laboral, pues se tienen muchísima más confianza en estas habilidades, Claro, ¿verdad? De saber vender, que nosotros consideramos que es algo súper, una estrategia sí, súper esencial, una herramienta muy esencial y comunicar, sí. qué es lo que uno sabe hacer. Y también se puede llegar a sentir un poco de inseguridad si no se recibe una aprobación externa, ¿verdad? Entonces pasa mucho que a veces hay muchos chicos que están acostumbrados, no sé qué opinas vos, Mati, de esto, pero muchos chicos que están acostumbrados a que siempre les tengan que decir que están haciendo bien las cosas o que son demasiado buenos en algo. Y si no tienen esa aprobación, no tienen confianza en ellos mismos, ¿verdad? Entonces un poco de eso también es ir desarrollando esta habilidad de no necesito la aprobación externa para yo saber que estoy haciendo las cosas como deben ser, ¿verdad? E incluso Claro, puedo eso es mejorar. solo continuar haciéndolas y continuar haciéndolas bien, porque bueno, también Ujú. si a uno se lo dicen que lo está haciendo bien, cuando lo está haciendo mal, a futuro se lo van a decir que lo está haciendo mal y ya uno lo va a estar haciendo mal durante mucho tiempo. Exacto, exacto. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que entonces cuando ya los chicos empiezan a hacer algo con sus propias manos, ¿verdad? Incluso desde su propia mente empiezan a crear oportunidades que tal vez ni siquiera los mismos papás ven, lo muestra con muchísimo más orgullo y alguien realmente le va a pagar por hacer eso porque está, como vos decís, está bien hecho. Y entonces pasa algo que no se aprende ni con ningún libro, ni con tareas aburridas, ni con cosas, ni con teorías, sino con confianza. Ujú. ¿Y qué es lo que, bueno, ahora vamos a tocar el tema también, lo que activa Mati? Yo no sé si vos te acordás porque a mí me gustaría, tal vez cuando uno es adulto y uno empieza a emprender, como Juli, cuando Juli y yo nosotros empezamos a ayudar a mamás en todo este tema del dinero y de enseñar la educación financiera en las casas, todavía nosotros recordamos la primer venta. Y es algo que uno dice, wow, qué increíble, porque esto fue algo, emprendimiento junto de nosotros y realmente lo atesoramos mucho. Entonces me gustaría ahorita como que nos expliques si has tenido alguna presencia, has presenciado tal vez tu primer venta o tenés algún recuerdo de eso. Bueno, para todos los chicos que están viendo y las mamás, la verdad que sí, como la primera venta, la verdad que es como un sentimiento que absolutamente nadie te lo va a quitar, porque, o sea, es tu primera venta, empezás con todo ese como tiempo que estuviste y ya tenés tu primera venta y te diste Mm. cuenta que al final como que todo lo que estuviste trabajando funcionó. Así que es como que ya lanzas tu producto, lo que sea que estás vendiendo a la libre, al público, y te lo empiezan a comprar y decís, wow, te empezás a dar cuenta que ese esfuerzo ya no es en vano y ya es algo que está funcionando mucho y es algo así que no, que solo la primera venta te lo va a poner y es súper importante porque también te trae, te sube la moral y todo y te hace como inspirarte y para continuar con lo que sea que estás haciendo. Hay algo así como que ahora te acordes de algo que vos hayas hecho que te generó como ese sentimiento? Bueno, en algún momento de la escuela yo estaba vendiendo como unos frascos ahí como de aloe vera o algo así, que su Ujú. idea era bajar los niveles de azúcar y de glucosa. Y bueno, era así como empezó siendo en un principio, era como una tipo feria ahí de la escuela y había que tener como que un script y había que estar como que leyendo algo específicamente
Y yo como que iba pasando la gente, se lo iba leyendo, pero me empecé a dar cuenta como que la gente no, como que pasaba y siento como que no sonaba muy natural lo que estaba diciendo. Así que como que decidí ya dejar el póster ese que estaba leyendo y le empecé a hablar a la gente así como normalmente, como si uno estuviera ahí caminando. Y eso pienso que le empezó a parecer la gente bien, porque era como que estaba usando mis palabras, lo decía naturalmente, depende de cómo funcionaba la ocasión. Y si me doy cuenta de esa parte para adelante, ya empecé a vender un montón de cosas y a la gente se empezaba a convencer más porque se daban cuenta que no era algo como que yo estaba leyendo así como si me lo hubieran escrito un adulto y era algo como que me estaba saliendo naturalmente a mí y me parece ser que eso fue algo que me ayudó mucho. Uy, buenísimo, Mati, qué Creo hecha que que eso es un punto tocaste. Sí, esencial. qué hecha que tocaste este tema porque ahorita tenemos preparado también un poco eso sobre el pitch o lo que uno debe decir para que el niño tenga confianza de lo que está vendiendo y que no sea algo raro ni incómodo, Ujú, sino que se presente de la manera correcta. ujú. Entonces, ahorita, bueno, ¿qué es lo que se activa cuando un niño hace su primera venta? Bueno, como estamos hablando ahorita, realmente el día que un niño o una niña vende algo que hizo él o ella misma, no vuelve a hacer lo mismo, ¿verdad? No importa si son galletas, si es el producto de Aloe de Mati, una historia, una aplicación, o sea, realmente oportunidades hay infinitas para hacer cosas que realmente nos gusten y que aporten valor. Pero cuando un chico crea algo con sus propias manos, como estamos hablando ahorita, o con su mente, porque no necesariamente tiene que ser algo con las manos, ¿verdad? Puede ser algo más a nivel mental, una idea, y lo comparte con otros, alguien paga por eso, ¿verdad? Y eso deja una huella súper importante. Entonces ya a Ajá, partir sí. de ese momento recibe una validación real. Alguien valoró lo que él o ella hizo, habló con un extraño sin miedo, escuchó tal vez una crítica constructiva, ¿verdad? Porque como decíamos ahora, no solo es hacer las cosas bien a la primera, probablemente uno va a fallar y muchas veces uno falla y yo creo que eso es lo que más a uno lo hace crecer Ujú. y, Claro. y aceptar esas críticas constructivas, que es algo que también Andrés y yo hemos trabajado muchísimo en la comunidad, sin tomarse las cosas personales, simplemente saber que es para un punto de mejora, sea cual sea el comentario sin derrumbarse por eso, creo que eso es algo súper valioso que se va creando cuando uno va estando en estos momentos incómodos y creando esa confianza. Y también se llega a saber qué es lo que es aportar, no solamente recibir. Ujú. Entonces yo creo que esto es esencial porque es uno de los pilares fundamentales, creo que no solo del dinero, sino de la vida en general, que o sea, realmente somos seres humanos que vinimos a este mundo a aportar valor y a servir a los demás en muchas ocasiones. Entonces yo creo que eso es algo que nunca se nos tiene que olvidar y una de las cosas que a nosotros más nos marcó es de lo que cuenta uno de nuestros mentores de los cuales aprendimos sobre todo esto, que es que los chicos no se quedan con la plata, realmente se quedan con esa seguridad de que lo que tienen para ofrecer vale la pena y esa es una de las lecciones más importantes que podemos sembrar. Entonces, más Y allá de también ellos como Ujú. Dale, que dale. se empiezan a dar cuenta, como que ya las cosas no se empiecen a hacer solo por el dinero. Yo digo que también las pueden empezar a darse cuenta como por la experiencia y así. Es como Ujú, que igual para ellos es muy importante, igual como la primera venta, te dan el primer dinero, pero después ujú, ya te empezás como que acostumbrar no solo a recibir el dinero, sino que, como yo lo decía antes, ese como que sentimiento ujú, que es como que se siente muy bien y te hace como que seguir continuando y no parar. Ujú. ujú. Y también, Mati, ¿recordás porque a veces uno se queda con el sentimiento del inicio del no? Porque cuando hay una venta, realmente vienen unos no primero. Porque, o sea, Siempre, casi siempre. cuesta, casi siempre, sí, cuesta que a veces uno venda, digamos, y tenga un sí rápido o que siga constantemente con sí, 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 sino más bien es ese no y entender por qué no. O sea, no es algo malo. No, que no quieran comprarme, más bien no es algo malo, es algo bueno. Porque si yo entiendo por qué no me están comprando, significa que tal vez lo que yo estoy vendiendo no es algo que es una necesidad o algo que ayude a los demás. O tal vez la persona no es a la que estoy ayudando. Porque también lo que vendemos no es para todo mundo, ¿verdad? Es para las personas que queremos vender y está bien con el no. Hay que hacernos amigos de ese no. Ahora, entonces ahora sí hablemos un poco de si si realmente emprender no es realmente tener una empresa. O sea, preguntémonos esto.
puede ser que no, porque creemos que a veces se malentiende la palabra emprender y creemos que eso simboliza montar una empresa, diseñar un logo, abrir una cuenta de Instagram, vender productos o servicios, pero bueno, ciertamente eso puede ser, ¿verdad? Pero eso es solo una Sí, forma. Emprender realmente no es solo tener una marca, es detectar una necesidad o algo a lo que yo puedo aportar una solución y atreverse a realmente poner las manos para poder solucionarlo y la mente. Y por eso enseñar a los hijos o los futuros hijos a pensar como emprendedores no es para que funden una startup necesariamente, sino para que puedan aprender las tres habilidades clave, que es primero observar qué hace falta en la casa, en el barrio, en la comunidad, conectar eso con lo que aman hacer. Ok, entonces si detecté una necesidad, conectemos a ver con qué es lo que les gusta hacer, que les gusta cocinar, les gusta cuidar animales, hacer pulseras, escribir historias, tocar música, o sea, un montón de cosas, y ofrecer una solución con sus propias manos, algo simple, algo útil y que sea con intención. Y ya cuando el chico aprende a ver problemas como oportunidades, está ya empezando a pensar como emprendedor. Es realmente ese mindset de veo oportunidades, me pongo como los lentes del observador y empiezo a ver cosas que tal vez antes no era consciente. Y eso no necesariamente significa, como dijimos, que me voy a tener que montar una empresa y así, porque hay personas que les gusta, otras que no. Ujú. Pero esa mentalidad no se limita solamente a hacer dinero, sino que les va a servir para crear proyectos en el colegio o en la escuela, para encontrar trabajos más adelante, claramente, porque eso desarrolla habilidades de confianza, para resolver retos familiares y para inventar soluciones que tal vez puedan aportar a su comunidad. Entonces no se sí, no trata es solo de... Ujú, emprender, sino que también la mentalidad del emprendedor. Porque, o sea, uno exacto. puede emprender, pero sin esa mentalidad, uno puede hacer diferentes cosas, pero tienes que tener primero esa mentalidad de emprendedor. No necesariamente para hacer como un negocio emprendedor, sino que para hacer otras diferentes cosas. Exactamente, eso es lo más importante, la mentalidad. Y como habíamos puesto acá, que es como, no se trata de formar o de ser empresarios, lo que se trata es que seamos creadores de valor, que busquemos dónde es que las personas necesitan ayuda o dónde están esas necesidades. Porque si nosotros desde pequeños, y somos vos, digamos, sos ya experto en buscar las necesidades de qué es lo que están buscando las personas, pues ya va a ser muchísimo más fácil el día de mañana que te destaques en lo que querás. No necesariamente si tenés un emprendimiento, porque muchas veces los papás dicen, es que mi hijo no quiere emprender, pues está bien. El 95% de los hijos o de los niños no son emprendedores, solo el 5%. El 95% trabaja en empresas, pero el trabajar en empresas es diferente a verlo como un salario y solo trabajo en una empresa, sino es verlo. Mm. ¿Qué estoy aportando valor en esta empresa? ¿Cómo estoy ayudando a esta empresa? Si estoy trabajando acá, ¿cómo ayudo a los a los con los que estoy trabajando? ¿Qué hace esta empresa? Saber muy bien qué hace esta empresa, cuáles son los valores de esta empresa, por qué es que estoy trabajando con esta empresa, a quién estoy ayudando. Y eso también es muy importante porque aquí podemos hacer una pregunta. Y la pregunta que le podemos hacer a nuestros hijos o futuros hijos, bueno, a los niños de ahorita de la casa es como, ¿qué podrías hacer para ayudar a alguien hoy? Y si, Mati, digamos, vos te vas ahorita con esta pregunta y todos los días te estás preguntando conscientemente como, ¿qué puedo hacer para ayudar a alguien hoy? Uno, desde cuando va al parque, cuando va al barrio a jugar con las otras personas, uno va viendo y uno va descubriendo, mira, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? ¿O qué es lo que esta persona está buscando? Ujú, Y ahí es donde empieza esta mentalidad de emprender. Y no necesariamente son con vender cosas como de comida. A veces, a mí me gusta poner el ejemplo, Mati, como que a vos te gusta jugar mucho Nintendo. Y a veces uno puede ver que muchos niños de tus barrios tal vez puedan estar jugando mucho Nintendo o cartas de Pokémon. Y a veces el ayudar no significa como les voy a dar una galleta, sino a veces ayudar es como, si les gusta Pokémon, yo puedo venderles tarjetas de Pokémon y los estoy ayudando a que jueguen, que les guste lo que quieran hacer. O igual con el Nintendo, si les gusta esto, ¿cómo los puedo ayudar a que lo puedan comprar de una manera más accesible en lugar de que tengan que ir a cualquier lugar y pagar más? Entonces, es buscar esas necesidades y depende de lo que a vos te guste. Si a vos, ¿qué es lo que más te gusta, Mate, ahorita? Eh, bueno, yo en este momento estoy como que ahorrando Ujú. para
el FIFA, me gusta a mí jugar mucho FIFA y estoy ahorrando para el FIFA 26. Ok. Después, bueno, también a mí me gusta mucho un anime que se llama Demon Slayer y también estoy ahorrando como para comprarme como algún Funko Pop o algo así de Demon Slayer. Ok, ok, Entonces sí, hay varias como que motivaciones porque estoy como haciendo esto. ok, ok, perfecto. O sea, Entonces, no solo estoy haciendo esto como por eso, sino como también la experiencia y así. exacto. Claro. Entonces, veámoslo de esta manera, Mati, porque aquí, ¿cómo activamos la mentalidad de emprendedor? ¿Te gustan los Funko Pops? ¿Te gusta el anime? ¿Te gusta el FIFA? Muchos niños alrededor del mundo también les gusta eso. Y estoy seguro que aprendiendo a dar valor ahora hoy en día más fácil con el internet, el día de mañana vos puedes convertirte en ese niño que le gusta jugar FIFA. Hoy yo he visto niños que jugando FIFA ganan hasta dinero. Entonces es Sí, simplemente el ver qué es lo que les gusta o qué es lo que te gusta a vos y después cómo puedes aportarle valor a ellos. Tal vez vos decís en FIFA, a mí me costaba mucho hacer esto. Entonces, puedes hacer una guía para enseñarle a otros niños a cómo jugar FIFA. O no sé, o cómo ver anime. A veces también uno en el anime, no sé si te ha pasado, que a mí me pasa porque a mí me gusta, a veces uno se pierde y hay muchos capítulos de relleno. Entonces, ¿cómo puede uno ver claro. una lista de capítulos de verdad o no sé, algo? Hay muchas ideas que uno se puede hacer con respecto a lo que uno le guste, pero lo bonito es eso, es buscar las necesidades basándote en lo que a vos te gusta. Y con eso ayudando a los demás a comprar las cosas que también te gustan. Porque entonces ya puedes comprarte los Funko Pops cuando tal vez le vendes Funko Pops a otras personas y ya te sale el tuyo gratis. Ujú. Sí, es como un ciclo, como que uno ayudando a la gente y así. Bueno, Es, yo también me apasiona mucho el fútbol, no necesariamente jugarlo, ajá, sino que, bueno, cuando yo sea grande, en algún momento me gustaría estudiar el periodismo deportivo. Así que yo Ujú. también he soñado mucho con, no sé, como con tener no sé, mi propio canal o así. ok, Me parece muy chido. ok, Pues, súper, me encanta esa idea porque ahí estás aprovechando tu pasión por el fútbol y aportándole valor y ayudando a los demás con esta pasión hacia algo que también a otras personas también les gusta, que es el fútbol. ujú. Otra pregunta muy común es cómo se les explica a los chicos lo que es la ganancia, ¿verdad? A veces se ve como algo muy complicado y las mamás a veces nos dicen, eso no lo entendí ni yo hasta que era grande, que era la ganancia, Es más ¿verdad? fácil de lo que parece. Es más fácil de lo que parece y hay muchas mamás que no saben cómo explicarlo, ¿verdad? Y es Sí, algo que en la escuela casi nadie enseña. ¿Qué significa? ¿Verdad? ¿Qué significa ganar dinero por aportar valor? Eso es algo muy básico que tal vez estamos hablando hoy, pero muchas personas ni siquiera se sientan a pensarlo. Pero entonces, sí, bueno, básicamente la ganancia es el precio menos el costo, ¿verdad? Eso es como una fórmula muy simple. Entonces, digamos, si tu hijo quiere vender galletas, por decir un ejemplo súper básico, necesita entender tres cosas. ¿Cuánto le cuesta hacer cada galleta? ¿Cuánto debería cobrar? ¿Y cuánto le queda al final? ¿Que es la ganancia real? Y ahí pasa algo que es súper interesante, que es que se deja de ver el dinero como algo que se gana solamente porque sí. Se empieza a ver ya el dinero, que es el resultado de resolver algo útil para alguien más, ¿verdad? Ujú. No, este es el ejemplo de las galletas porque es lo más común, pero en realidad hay muchas cosas muchísimo más puntuales que los chicos han creado para encontrar alguna necesidad. Ujú. Nos encanta un ejemplo real que cuenta uno de nuestros mentores en sus ferias de emprendimiento, que es una chica que vendía jaleas caseras, le costaba $2 hacer cada frasco y al principio quería venderlo en 2.5, pero al hacer una prueba de precios frente al público se dio cuenta de que la mayoría estaba dispuesta a pagar hasta 6 y vendió más de 100 frascos y entendió que su trabajo tenía muchísimo más valor del que ella misma creía. Esa misma experiencia, ¿verdad? Hacer cuentas, ajustar precios, ver lo que realmente las personas están dispuestas a pagar. A veces uno tiene mucho ese miedo. Entender el valor de su trabajo fue muchísimo más poderoso que cualquier Ujú. charla teórica. Sí. Ahorita vamos a explicar el ejercicio de cómo fue que ella descubrió este precio de 6. Ujú. Entonces, preguntémonos ahorita, ¿qué pasaría si le ayudamos a los chicos a armar su primer pitch? Mati, tal vez contanos un poco, porque con este proyecto que vos hiciste, también vos hiciste tu pitch. ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, tuvo diferentes cosas, como les dije antes, como que
uno tiene que tener el pitch. Digo yo que la primera forma es no hacerlo tan largo, porque la gente está ahí como que pasando y no quieren ahí que uno le lea todas las palabras. Después, no hacerte así como que estás leyendo todo, sino como que hablarlo. Ahí de vez en cuando puedes como tener el rótulo ahí como apoyo por si lo quieres ver. Y básicamente resumiendo todo lo que hiciste de una forma tranquila, les puedes explicar tu producto, les puedes explicar sus beneficios, después les puedes explicar como que el precio, cómo funciona, pero tampoco así tirárselo tan rápido, porque a la gente tampoco le gusta así como que le tiras el precio así súper rápido. Después sí, ir como que tranquilo, así como hablando así como si fueran una conversación completamente normal. Le decís que el proyecto, todo lo que te costó, cómo lo hiciste, cómo funciona. Pienso que también puede ser muy importante cuál es la razón por qué lo hiciste y cuál es la meta de lo que hiciste, o sea, qué es lo que querés hacer en un futuro, si querés como que comprar algo o como que continuar apoyando a la gente. Y sí, decir como que de dónde vino este proyecto, cuál fue como su fuente, cuál fue la razón por qué hiciste, pero a la misma vez diciendo todo eso así como que tampoco como que se te haga muy largo. Contánoslo. Mati, ¿cuál era tu idea? ¿Cómo fue tu pitch? Contame lo del producto. Bueno, yo dije que bueno, estábamos haciendo unos, unos contenedores de aloe vera, tenían, bueno, también le puedes decir la receta, yo dije que era así, muy básica, era aloe vera con 2 cucharadas de sustituto de azúcar, les mencioné que era stevia. Después les dije que yo había estado investigando mucho porque, bueno, como yo soy un diabético tipo 1, yo les estaba diciendo como que esto no solo me podía ayudar a mí, sino que también les podía ayudar a toda la gente. Después les estaba diciendo que yo quería como que a un futuro comenzar a ahorrar como para tener mi propio como que perro de servicio o así que me ayudara con mi diabetes. Y después también les mencioné acerca de algo muy importante que me parecía, porque bueno, en ese tema de productos la gente piensa mucho que yo hago, que bueno, la gente hace eso como para sustituir la insulina y como que si te comes eso ya no te tenés que inyectar y así. Así que eso fue una de las primeras cosas que les mencioné. Les dije muy bien que eso no era para sustituir y que mágicamente no iba como que a curarlos y quitarles los carbohidratos y así, sino que era como que una ayuda que iba a ayudarlos a como estar más saludable y así, pero obviamente iban a tener, no sé, que continuar haciendo ejercicio y así, sino que no era como una cosa así como que mágica de que de un día para otro ya iban a aparecer súper saludables y sin necesidad de hacer ejercicio y así. Sí, hacía como un disclaimer, pero bueno, la razón de crear ese producto, digamos que fue ayudar de alguna manera a la regulación de las personas, ¿verdad? Que quieren tener Claro, una mejor regulación de los niveles de yo glucosa. siempre, yo siempre doy el mensaje como de que no porque uno tiene diabetes tiene que ser la persona que se cuida, sino Claro. que es básicamente como un mensaje para que todo el mundo se cuide y seamos como que una Sí. sociedad como saludable y así. Sí, a veces ya, o sea, creo que lo que hacen los diabéticos o a lo que les ponen más atención los diabéticos es algo que realmente deberíamos hacer todos. Lo que pasa es que a veces Claro. se nos olvida, ¿cierto? Sí, incluso un diabético, a mí me pasa muchas veces como que yo estoy, uy, me gustaría comerme esto, me inyecto, no sé qué cuántos, pero después me lo como y aunque me inyecté, no sé, me sube un montón y así. Ok. Sí, yo creo que eso también le pasa a cualquier persona. Lo que pasa es que, bueno, un diabético obviamente se da más cuenta No se porque dan cuenta porque no se miden y exacto, así. exacto. Bueno, y entonces con todo esto que dijo Mati, ya aquí respondimos, ¿verdad? ¿Cuáles son como las cosas que cualquier chico podría practicar como para presentar su idea con claridad para su pitch, ¿verdad? Que es básicamente lo que Mati estaba explicando ahorita con su producto del aloe.
qué se está vendiendo, ¿verdad? Entonces, digamos, hago galletas artesanales o, como dijimos, no tiene que ser un producto físico que se entrega, sino también algún servicio. Por ejemplo, caminar perros en el barrio, hacer dibujos, diseñar algo. ¿Por qué eso es especial? Que Mati lo puso en sus palabras, ¿verdad? Con la parte de ayuda a la regulación de los niveles de azúcar, ¿verdad? Entonces uno podría decir, porque no tiene azúcar, porque las hago con formas divertidas, porque es mi dibujo favorito, porque me encantan los animales. ¿Cuánto cuesta? Y decirlo Ujú, sin eso miedo. es justo lo que iba a decir. Tiene Ujú, mucha razón ese texto que pusieron, porque si uno viene acá y lo dice como que nerviosamente, como, uy, no sé, cuesta $10, la gente se ujú. va a poner como, y Sí, yo creo que seguro. si negocio Ujú. con este niño, me lo va a dar por menos. Uno tiene como que decirlo firme, así completamente, y decir, di, esto es lo que me costó mucho trabajo hacerlo, y di, ahora es ese precio lo que cuestaría hacer el producto. Exacto. Eso es lo Ujú. importante, Mati. Eliminar ese miedo. Eliminar el miedo de qué importa que nos digan que no, qué importa si está caro. Tal vez no le vendo a muchos, le vendo a pocos. A los que realmente Y valoro, entienden el valor de lo que uno está vendiendo. exacto. Porque al final el juego no es cuánto vendo, de cuántas personas vendo, sino cuántas personas tal vez quiero ayudar y tal vez no son tantas. O sea, no es cantidad, es calidad. Tal vez tu producto tal vez era solo de diabéticos y aunque llegaron 100 personas, tal vez no había un solo diabético, pero tal vez un diabético hubiera pagado 10 veces más el producto y con eso de 10 veces más ya hubieras vendido a 10 personas. Entonces ese diabético contó como 10 personas. Ujú, Entonces eso es lo importante, decir, tal vez sí es, tal vez no estoy vendiendo, o sea, estoy vendiendo esto, pero tal vez el lugar donde estoy es el equivocado y tal vez la persona a la que le estoy vendiendo es la equivocada y realmente creérsela. y entender que no todos los productos, o sea, ningún producto que uno cree o servicio va a ser para todas las personas, eso uno lo tiene que entender. Ujú. O sea, siempre hay personas que uno van a tener esa necesidad y lo van a comprar y hay otras personas que no y no lo van a comprar. No significa que el producto o el servicio sea malo. Exacto, Ujú. exacto. Y bueno, y ahorita vamos a contar también cómo uno puede subir el precio, pero me gustó mucho lo que dijo Mati de que hay que decir el precio con seguridad, realmente. Sí, porque aquí realmente se activa esta seguridad emocional, hablar claro, sin pena. Y ahora preguntémonos, ¿y si lo que más le transforma no es la plata? Porque muchos papás piensan que el objetivo de estos ejercicios es que el niño haga plata, nada más. Sí, y aquí pensemos mucho también que a veces es lo que uno piensa, ¿verdad? A veces uno solo, digamos, hay que hacer retrospectiva de uno. Si yo soy una persona que yo hago negocios solo pensando en el dinero, pues muy posiblemente mi hijo también piense lo mismo. Si yo solo me enfoco en hacer más dinero, probablemente va a ser igual. Entonces, aquí lo importante es tal vez cómo ayudo a más Ujú, o cómo ayudo más a este tipo de personas, no cómo vendo más, cómo ayudo más a este tipo de personas y transformarlo de que no sea todo solo por dinero. ujú. Sí, entonces como ya conversamos, lo más valioso no es solamente la ganancia, obviamente es una parte de todo, es la transformación interna que se tiene. No estamos hablando de hacer negocios multimillonarios, estamos hablando de esa primera venta, Ujú. de se vendió tal cosa, el producto o el servicio por 1.000 colones, le pagaron por pasear al perro, vendió una pulsera que hizo con sus manos, le dieron $5 por contar cuentos en una fiesta. O sea, son ejemplos. Y entonces ya ahí se crea la confianza de decir, yo soy capaz, el autoestima, valgo por lo que creo que vale, no solo por lo que saco en un examen, que eso es muy importante. A veces tenemos toda esta controversia nosotros de, bueno, mi calificación en un examen no me define como persona, ¿verdad? Y todos tenemos diferentes capacidades y habilidades para un montón de cosas. Seguridad emocional y obviamente el sentido de identidad, que tengo algo que aportar. Y eso es lo que realmente la persona se lleva porque es una huella. De hecho, los chicos empiezan a formar toda la parte del inconsciente antes de los 7 años de edad. Entonces es súper importante que entre antes mejor. Pero, bueno, igual muchos de estos niños no se convierten solamente en empresarios, pero sí en adultos que tienen criterio, que tienen seguridad en ellos mismos y que no tienen pena de decir las cosas, porque ya tienen esta confianza. Y aprendieron esto que me gusta que dice que aprendieron lo que la escuela realmente no enseña, que es a que tengan su propia voz, que puedan crear algo valioso y que no necesitan permiso para contribuir. Y eso es lo que de verdad se queda, díganme, y realmente, si uno se pone a pensar, eso realmente no tiene precio. Ujú. ¿Cuánto vale que, no es, que
que vos, Mati, o que los hijos pues tengan esta confianza, que confíen en ellos y que sí, que no los definan solo las notas. A veces uno va creciendo de pequeño, yo me acuerdo que tal vez uno se sentía valioso porque lo que veían los papás era, si usted saca buenas notas, entonces usted está haciendo bien las cosas. Pero si usted saca malas notas, entonces no es buen estudiante, entonces estoy haciéndolas mal. Entonces uno va perdiendo autoestima y pierde confianza porque solo se rige en eso, en las notas. Pero al emprender y al poder hacer este tipo de actividades, hay autoestima y hay confianza. Ujú, Entonces eso también es lo bonito de poder hacerlo y hacer lo que la mayoría de las personas no hace, porque si hacemos lo que la mayoría de las personas no hace, vamos a obtener resultados de que la mayoría de las personas no hace. Entonces, muchos de estos niños, de estas familias que nosotros hemos estudiado en nuestros mentores, son familias las más exitosas del mundo, que tienen millones de dólares, no hacen lo que la mayoría hace. Muchos dicen como que sí, tienen que el niño jugar y no puede hacer estos emprendimientos, más bonito que disfruten su iPad o que juegue, pero realmente se terminan siendo consumidores. Y al final la idea es que sean creadores del mismo juego que juegan los demás, pues que ellos el día de mañana pueden ser creadores de ese juego porque vieron que otros niños quieren algo por el estilo. ujú, Entonces es hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. ujú. Ahora, ¿qué pasa si su primer negocio no es vender cosas, sino más bien ofrecer ayuda? Como hemos estado hablando ahorita, lo del aportar valor. Sí, o sea, realmente aquí es mucho lo que hablábamos al principio, ¿verdad? De que si se puede emprender o empezar como a tener este mindset sin vender un producto, bueno, en realidad sí, esa es una de las mejores formas de empezar. Emprender no siempre es hacer y vender cosas con logos bonitos, a veces es simplemente ayudar y cobrar con dignidad por el tiempo que uno invirtió en eso, ¿verdad? Emprender es encontrar una necesidad y resolverla y empezar a cambiar este mindset de yo no cobro, ¿verdad? Yo no tengo un salario solo por el tiempo que yo invertí haciendo algo, sino más bien por el valor que yo di. Ujú. Emprender es encontrar esa necesidad y resolverla. Entonces, igual, existe la historia de un chico que, bueno, no necesitaba ni capital, ni materiales, ni nada para empezar a crear este mindset. Y él amaba a los perros y entonces lo que hizo fue, bueno, caminar a los perros del vecindario y ahí fue donde observó una necesidad real, ¿verdad? Hay perros que se quedan solos cuando sus dueños están trabajando y encontró una solución simple. Él dijo, yo puedo sacarlos a caminar y darles cariño mientras los dueños están afuera. Entonces ahí diseñó su propio volante, lo imprimió y fue puerta por puerta ofreciendo su ayuda. No acompañado de sus papás, fue él solo. Entonces él cobraba $40 por media hora de paseo. $40 por hacer algo que él ama, mientras otros adolescentes ganaban $14 por hora tal vez en algún restaurante. Y ese chico hacía lo que le gustaba, con libertad de horario, aportando un valor real, en una necesidad real que le encontró. Lo único que hizo fue eso, detectó una necesidad, usó su talento y lo que más amaba y lo ofreció con confianza. Y eso es lo que queremos activar realmente nosotros, que se sepa observar el entorno, que se noten las necesidades y que se pierda ese miedo para tener esa seguridad de cobrar realmente por lo que vale su tiempo en lo que están haciendo, si realmente es algo que uno sabe que es de valor. Entonces realmente la lección no es hacer dinero, es resolver problemas. Y si pueden aprender eso desde chiquititos, van a estar listos para cualquier desafío. Sí, a mí me gusta también este ejemplo que Juli dijo porque me recuerdo de este niño y uno lo ve, si uno ve Shark Tank, que aquí en Latinoamérica a veces se ve mucho este tipo de episodios de Shark Tank como emprendimientos, Sí. uno ve niños que crean un montón de dinero por ver estas necesidades. Si bien el caso, este de pasear perros de $40 es en Estados Unidos, tal vez en Costa Rica es un poco menos lo que se pueda cobrar, pero ese no es el punto. El punto es que buscó la necesidad y no necesitó dinero para poder generar dinero. ¿Por qué? Porque a veces, conforme va creciendo el niño, digamos, Mati, tu edad, cuando más adolescentes se van haciendo, y más veces han estado acostumbrados a que papá y mamá les pague todo, empiezan a decir, bueno, yo emprendo, pero si vos me compras los materiales. O papá y mamá Ujú. les da eso, yo les voy a dar todos los materiales para que usted emprenda, pero al final van y venden stickers o hacen lo que quieran, no sé, sus dibujos o lo que fuera, pero no quieren seguir haciéndolo porque todo lo compró mamá y papá. O sea, usaron el dinero de mamá y papá y como vos dijiste, Mate, al inicio, no le dieron valor a esos ingredientes como si ellos lo hubieran comprado con su propio dinero o con sus Ok. propias
digamos, manos. Y ese ejemplo de ese niño a mí me acuerda porque también él después empezó a decirle a otros amigos de la vecindad y después él se salió del negocio. O sea, él ya no tenía que pasear porque él ya tenía los O sea, él clientes. le paseaban a él, Exacto, entonces él digamos. ya tenía los clientes de todo el vecindario y porque él empezó paseando perros. Pero después le dijo a un amigo y después ya paseaban más perros y después le dijo a otro amigo y después lo que tenía eran amigos que le daba una parte de la plata de la comisión, pero él ya no era necesario que trabajara en el negocio. Entonces lo que tenía eran amigos, digamos como un club de amigos que paseaban perros y, y él empezó a generar. Aparte de esa, a partir de esa necesidad. Entonces no se necesita dinero para poder emprender, se necesita esta creatividad y buscar. Y es importante que mamá y papá a veces también tengan esta creatividad, porque a veces realmente la creatividad no tiene límites. Yo he visto niños vender, hace poco en Shark Tank, no sé, Mati, si vos viste, pero hay un negocio que a mí me encanta, que es que los niños dibujaban un dibujo como de su monstruo favorito, esos dibujos, y ellos lo enviaban por correo y recibían un peluche de su Ujú. dibujo. Entonces los dibujos eran súper extraños, ¿verdad? Porque un niño dibuja como se Sí, imagina un monstruo o algo, pero ellos lo hacían peluche. en realidad. Ujú. Exacto, y entonces el niño cuando le llegaba ese peluche, era su peluche favorito, porque literalmente él vio su Obvio. creación, la Esa está viendo verdad. en peluche, ¿cómo no va a ser su peluche favorito? Sí, él lo dibujó y después lo está viendo. Entonces, ese negocio pues empezó también de adolescentes, ¿no? Yo no sé si fueron adultos, pero empezó con esa visión de los niños que querían sus dibujos y cómo lo hacían. Creo que fue un papá que él lo hizo con su niño, como, o sea, que vio el dibujo y nada más agarró como algodón y empezó a hacerlo y le gustó mucho ese peluche, fue su favorito y agarró la idea. Ujú. Qué chido, sí, sí. Sí, súper buena idea. Y bueno, aquí me gustaría nada más como retomar un poco como el tema de las ganancias, que a veces tal vez explicarle nada más al chico como que la ganancia es el precio menos el costo, pues se queda un poco en el aire y es mejor mostrarlo que algo con algo que se entienda, ¿verdad? Entonces, este mismo mentor del que nosotros estábamos hablando hacía este ejemplo de que fue con una de sus hijas a comprar una hamburguesa, la compraron por $9 y ahí mismo le preguntó, bueno, ¿cuánto crees que cuesta hacer esta hamburguesa? Entonces empezaron a calcular, bueno, el pan, la lechuga, el tomate, el salario del cocinero, el local y lo estimaron juntos, ¿verdad? Entonces les dio un costo de $3 en total. Entonces él dijo, bueno, nosotros pagamos 9 y ellos ganaron 3. Ellos gastaron 3 y nosotros pagamos 9. ¿Cuánto ganaron? $6 de ganancia. ¿Verdad? Así de Wow. claro. Entonces es como mucho más fácil hacerlo de una forma práctica que tal vez explicarlo, porque para los chicos es un poco, tal vez aburrido, ¿verdad? Sí, y es importante, Sí. Mati, ¿qué tiene más poder? Como llegar y ver una hamburguesa, comérsela y decir, ¿cuánto crees que costó? A hacer lo que muchos papás tal vez se acostumbraron a hacer, que es como hacer el Excel complicado, esto es lo que gasto, esto es lo que tengo que generar. A veces es muy Sí, difícil eso de lo hace entender. como que ver aburrido y así, como que ver como que no tengo ganas de hacer eso. Ujú, Pero Ujú, si no lo haces así como igual, como si fuera otro niño y lo haces como que fácil, ellos ujú, van a pensar como que no es tan complicado y como que ellos también lo pueden hacer y no van a tener tal vez como que tanto miedo de hacer como eso. ujú. ujú. Y lo importante es tener ese idioma del dinero que Julio y yo decimos y que nos gusta siempre transmitir, porque no es común hablar de esto. Generalmente uno va a la familia, hoy en día es muy común ir a almorzar, digamos, a algún lado, pedir Uber Eats, y lo que se habla en la mesa a veces ni se habla, porque a veces el niño pues está en el celular o a veces no hay tema de conversación, y acá podemos brindar el tema del dinero a conversación y sacarlo como algo bonito, algo divertido, como veamos, vamos a restaurantes, ¿cuánto crees que costó esta pizza? ¿Y por qué la venden en tanto si en el otro lugar la pizza es más barata? Ah, porque tal vez mira, este jamón es de más de calidad o entonces vale más el precio. O mira, el lugar está más bonito, aquí me siento más cómodo, aquí puedo jugar, acá hay un play donde puedo jugar. Bueno, tal vez por eso es que hace que sea más caro. Y eso es tipo como de jugar con eso, con el dinero, como poner el dinero en la mesa y decirlo porque es un idioma del día a día. Y sí, y lo otro es esto del testeo de precios, que era lo que hablábamos aquí al inicio,
de la chica que vendía la mermelada en 2.50, pero realmente sabía que luego se dio cuenta que habían personas dispuestas a pagar hasta $6, ¿verdad? Entonces, Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Aquí lo que el papá o la mamá con ella lo que hizo fue preguntarle al público. Entonces, o el mismo niño puede hacerlo, ¿verdad? Pero preguntó al público como si fuera una subasta. Dijo, bueno, ¿quién pagaría 2.50 por esto? Y algunos levantaron la mano. Después dijo, ¿quién pagaría 4? Algunos levantaron la mano. Después, ¿quién 5? Después, ¿quién 6? Mientras iba subiendo el precio, ya va viendo que algunos bajan la mano, pero algunas quedan levantadas. Entonces, aquí es donde la niña entendió que si cobra muy poco, se queda sin producto y con poca ganancia. Pero si cobra lo justo, ayuda a más personas sin perder lo mío, o sea, sin perder lo de ella. Entonces, aquí es una lección Sí, que muchos adultos pues nunca aprendieron. Y es que sus hijos realmente la pueden aprender desde ya. ¿Cuál es esto? A muchos adultos nos da miedo subir precios. Y realmente a nosotros nos pasaba mucho esto, el subir el precio. No me sentía digno de subir este precio porque no valoraba esto. Y el precio es mucho el ejemplo o el espejo de qué tanto se valora uno, qué tanto valoro yo mi tiempo, qué tanto valoro mi conocimiento. Y eso es muy importante porque depende de cómo vos vendás, el precio que vos vendás es como vos te ves. Entonces, si a Mati le gusta mucho esto y lo hizo con mucho cariño y todo, eso va a impactar en tu precio. Si vos crees y sos un Mati con confianza, vas a saber que lo tuyo va a costar porque Mati es una persona valiosa, entonces lo va a vender caro. Tal vez vende a menos, pero tal vez es lo necesario porque no es de venderle a todos. Entonces, viste como acá también no es como de favorecer a todo mundo, sino nada más entender que hay unas personas que compran y otras que no. ujú. Sí, como para cerrar, realmente nos gustaría, y me gustaría también ver qué piensa Mati sobre esto, pero, o sea, los chicos van a aprender de dinero, de alguna u otra manera, escuchando lo que sea que escuchen en la casa. La pregunta realmente no es si lo van a aprender, es dónde, cuándo y con qué emociones se va a aprender, ¿verdad? Dependiendo de cómo se enseña en la casa, que es casi que el entorno más importante para la formación, si no lo aprenden en la casa de forma correcta, ¿verdad? Cómo administrar este dinero, cómo aprender a multiplicarlo de cierta forma, van a aprenderlo, Cómo hablarlo también. cómo hablarlo, lo van a aprender con TikToks, lo van a aprender cuando los ignoran por no tener el dinero suficiente, con enojo, sí, cuando sí, sienten que no les bueno, alcanza, que es injusto, ujú, Ujú. o con vergüenza, como ya decíamos, creyendo que no merecen, no se creen merecedores de lo que tienen. Sí. Sí, o tratando también, uno de los problemas también que vemos muchos en cuando algunas mamás llegan a nosotros, algunas clientas nuestras nos dicen, es que ya mi hijo está pidiendo el celular, ¿verdad? El celular y el celular tiene que ser un iPhone porque de los compañeros también tienen iPhone en el colegio que están y entonces quiere el iPhone. Pero ¿cómo yo le explico que no le voy a comprar el iPhone? ¿Verdad? Porque lo quiere tener. Entonces, y como siempre se le dio, entonces el niño no tiene otras maneras de cómo generar dinero, porque la única manera en donde ese niño genera dinero es que se lo dé, o sea, de los abuelos, de los papás, pues va a pedirlo. Pero si se le abre esta oportunidad que él empiece a crear su dinero, ayudar a los demás, ayudar en la casa, realmente empieza a pensar diferente, porque él va, como vos, Mati, tal vez vos vas a usar ahorita, si ya tenés tu propio dinero, ya vos te pones a pensar como, bueno, lo gastaré en el teléfono, ¿valdrá la pena tener este teléfono con mis amigos o prefiero en mi el FIFA o en otra cosa que me hace más feliz? O, sí, o un teléfono que funciona exactamente igual, pero menos caro. exacto, entonces eso lo empiezas a valorar porque es tu dinero y ya puedes decir, bueno, yo prefiero gastarlo en esto, gastarlo en otro y no es como que papá y mamá siempre me lo va a dar, porque a la hora del día de mañana, cuando crezcan, lo mismo que estábamos diciendo al inicio, ese teléfono el día de mañana va a ser una casa y esa casa no se la dio mamá o papá, la dio el banco le dio el dinero a uno, no supo cómo hacerlo y lo terminó pagando 3 veces más caro que haberlo hecho de otra manera. Ujú. Entonces, aquí nos gusta también como cerrar, no sé en qué podemos cerrar, Juli. No, creo que es esto, es como recordar el enfoque que ya muchos adultos nos ha tocado desaprender muchas cosas sobre el dinero cuando ya, ¿verdad? Se llegan a tener deudas, frustraciones o miedo por diferentes razones y por eso
enseñarlo desde pequeños, realmente nosotros consideramos que es una necesidad. Que no es un lujo. Y exacto, que no es un lujo y que realmente el dinero no tiene que ser un tabú, que es algo que se puede hablar de forma natural, con creatividad, con confianza, y que realmente creo que cualquier papá o mamá o futuro papá o mamá puede tener el poder de enseñarles a ver el dinero como una herramienta, no como algo malo. Y No. no se necesita ser ningún experto. O sea, si ya chicos de la edad de Mati lo hacen, que todavía Mati seguís en el colegio, solo se necesita tener la intención de que no se repitan los mismos miedos y de querer cambiar esto. No sé, Mati, si quieres agregar algo más de esto último, de tu experiencia. No, yo pienso que para todos los niños que les vayan como que a enseñar este video y así, solo mencionarles que tal vez al principio suene como que mucho o mucha duración y así, pero pienso que es como que muy importante y que es algo como que uno va a aprender y va a ser imposible evitar algo que yo ni siquiera sé para qué debería haber evitarlo, porque pienso que es algo muy chiva, una experiencia que uno ya puede empezar a construir y aprovechar que nuestros papás cuando tenían la edad de nosotros no aprendieron esto. Así que pienso yo que empezar a aprovechar que tenemos estas cualidades y estas experiencias y que nos están enseñando estas cosas. Y pienso que ya es muy importante empezar a aprender esto porque ya al momento de tener la edad de nuestros papás no vamos a ni siquiera sentir como que esta presión de hacerlo ya y va a ser ya como algo natural y un don y algo así como si fuera algo que nos enseñaran en la escuela que ya vamos a hacer así de día a día. Buenísimo, Mati. Yo lo veo como un superpoder, un superpoder. ¿Y sabes por qué lo veo como un Sí, superpoder, Mati? Porque casi nadie lo sabe. El aprender el idioma del dinero, de saber cómo hablar del dinero, cómo manejar el dinero, es un superpoder porque en un mundo en donde la mayoría de las personas no sabe usarlo, el que lo sepa usar tiene ese poder. Y hoy por hoy uno puede aprender a usarlo. Entonces, realmente aquí es nuestra invitación. Si sos una mamá que está viendo esto, un papá que está viendo esto y querés aprender cómo realmente tener este idioma y que tus hijos tengan este superpoder del dinero, realmente te invitamos a nuestra comunidad. Es una comunidad gratis de papás y mamás, pero si realmente querés empezar a ver resultados rápidos y claros y con una estructura y una metodología clara para aprovechar ese tiempo y que no siga pasando el tiempo y que esos hábitos sean más concretos en tu hijo, te invitamos también acá, te vamos a dar nuestro contacto para poder tomar una llamada con vos y realmente ayudarte, ver si te podemos ayudar. Realmente aquí nosotros no es como que vendemos claro. un curso ni nada por el estilo, sino simplemente es ayudamos a mamás y papás que quieren tener hijos independientes y que quieren aprender este idioma del dinero. Entonces, Mati, ¿qué te gustaría? Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar. ¿Qué pensás, Mati? Sí, yo creo que sí. Bueno, también gracias a todas las personas que decidieron quedarse hasta acá y esperamos que también les hayamos podido dar una nueva enseñanza y algo nuevo para su día y que lo aporten a la gente y que se lo enseñen y que haya, como dice, una cadena que continúe en enseñanzas y dice, como lo dijo Andrés, que nos empecemos a hacer un mundo que de todas estas personas, que todo el mundo empiece a poder agarrar este superpoder y empezar a aprenderlo y saber cómo manejarlo. Súper. Súper, Mati, muchísimas gracias de Y verdad por tenerte. vamos a ya nada más cerrar con una frase. Nosotros siempre cerramos con una frase relacionada con el tema. Y la frase de hoy es, no le enseñes a tu hijo a evitar problemas, enséñale a resolverlos. Eso sería. Y Y nos pura vemos. vida. Pura vida.